Cuando comprendes que eres muchísimo más de lo que siempre te has creído que eres, cuando comprendes que la vida que has estado viviendo hasta ahora no es eso a lo que siempre le has llamado vida y te han hecho creer que es la vida y cómo funciona, cuando comprendes cómo funcionas tú y el mundo en el que te rodeas, cómo percibes tu realidad, el porqué de las cosas, te cuestionas y cuestionas todo lo que ves, cuando empiezas a dejar que caigan las piezas del puzzle y empiezas pues a tener un nivel más alto de conciencia. Ahí es cuando empiezas a estar más en paz contigo mismo, es cuando empiezas a encontrarte. El porqué de este vídeo es a raíz de una reflexión que vengo haciéndome desde hace ya un buen tiempo. Todo será en base a mi propia experiencia. Todo esto yo lo he vivido en mis carnes. Me he dado la opción y la oportunidad de experimentarlo y experimentarme a través de esta información. Y bueno, la cosa está en que hace ya desde un buen tiempo me di cuenta de que no sabemos quién somos, o mejor dicho, nos hemos creído que somos alguien que en realidad nunca hemos sido. Hemos tenido que inventarnos un personaje que se va colocando distintas máscaras en función de la que necesite en ese momento. Y eso lo hacemos todos, tú, yo, la mujer o el hombre que ves por la calle, la dependiente del súper, el compañero de trabajo, etcétera, todos. Pero eso no ha sido nunca elección de nadie. Esas máscaras que todos tenemos están ahí de manera tan profunda, de manera tan arraigada, tan inconsciente, que llegamos a creer que realmente somos eso, que somos así, y que es a lo que se le suele llamar personalidad, carácter, la manera de ser, lo que viene siendo el yo. Y tenemos una manera muy racional de vivir desde el yo. Vivimos desde el yo y el mundo, yo y el otro, yo y lo que me pasa en la vida, yo y los problemas. Y eso provoca sufrimiento, mucho sufrimiento. En esta sociedad hay mucho sufrimiento y todos intentamos parchearlo. Todo viene desde nuestro sistema educativo industrial, que nos condiciona el pensamiento y a comportarnos de una determinada manera. Y todo desde el exterior, desde fuera. Tenemos una falsa identidad, creencias y valores condicionados y adoctrinados para sociabilizarnos como el sistema dice y perpetuarnos de esa manera. Todo esto a lo largo hace mucho daño. A la larga hace mucho daño y al final cada uno de nosotros no vive de acuerdo con su singularidad, con su ser. No se sabe vivir desde dentro hacia afuera, porque se nos ha enseñado a tener que ser de una determinada manera siempre para encajar en la sociedad, para darle al otro lo que se espera de mí y que el otro me dé lo que yo no sé ofrecerme a mí mismo. Se nos ha impuesto siempre un bien y un mal desde pequeños. Esto no lo hagas, esto debes hacerlo, esto se hace así, no puedes hacerlo de esta manera. Pórtate bien, respeta al mayor, haz caso, obedece, por aquí sí, por aquí no. Desde pequeñitos, desde que nacemos, vamos a estar condicionados, vamos a estar, se nos van a inculcar una serie de creencias, de valores, vamos a ver X actos, X formas de hacer las cosas, tanto de los padres, de la familia, de la estructura familiar que haya en ese momento, luego de los maestros, de los profesores, de las figuras de autoridad, de nuestros referentes. Vamos a estar aprendiendo todo cómo se hace, o sea, vamos a ser una esponja que todo eso luego va a quedar ahí arraigado y eso va a condicionar la manera en que luego nos movamos por la vida, la manera en que luego veamos las cosas, la manera en que luego nos creeremos que somos cuando no se nos ha dado la opción de decidir lo que queremos ser y cómo queremos ser y cómo queremos ver las cosas, sino que ya se nos ha impuesto lo que hay que hacer, lo que hay que decir, cómo se tiene que ser ante la sociedad, lo que tenemos que hacer por el otro, lo que tenemos que decir, todo. Y
hay una estructura de vida que se nos impone y se espera de nosotros. Hay un estar obligado a ir a la escuela desde pequeñito y durante muchísimos años. Luego tienes que seguir estudiando, tienes que encontrar un trabajo, tienes que ser alguien en ese trabajo, luego tienes que encontrar una pareja con la que estabilices, con la que seas feliz, luego tienes que tener hijos porque tal, porque cual, porque te tienes que casar, luego tienes que tener una casa, luego tienes que tener un coche y luego cámbiate porque se te hace pequeño y luego tienes que trabajar más porque tienes más hijos y tienes más... Y luego al final llegamos a cierta edad, que cada vez es más triste esa edad, en la que nos jubilamos y de repente, es lo que se dice, ¿no? Empezamos a vivir la vida. Bueno, ¿qué vida? ¿De qué manera? Con todo... A raíz de todo esto, nos hemos ido creando unas etiquetas a raíz de toda la vida que nos han hecho siempre diferenciarnos entre nosotros. Porque, como he dicho antes, siempre es yo y el otro, y cómo tengo que ser yo con el otro, y cómo tienen que ser los otros conmigo, y lo que tengo que dar, y lo que me tienen que dar, y lo que tengo que hacer, y lo que estará mal visto, y lo que estará bien, y lo que... Siempre lo de fuera, ¿no? Entonces, aquí entra nuestro comportamiento disfuncional, que no cuestionamos, damos por hecho de que esto es así, de que la vida es así, de que el mundo es así, la sociedad es así, de victimizarnos, de quejarnos, de culpar, de señalar al otro, de vivir en sensación de injusticia, de querer que cambie lo de fuera, de que querer que cambie siempre el otro, que cambie el mundo, siempre esperar o creer que lo que vemos como nuestra realidad es algo que no va conmigo, sino que es algo con lo que voy a tener que estar luchando toda mi vida. Y eso cansa. Cansa y duele mucho al final. Y es donde se encuentra la gran mayoría de la gente, cargando con cosas que no se han cuestionado nunca, que se han dado por hecho de que la vida es dura, que la vida es así, que hay que aguantar, resistir, que solo sobrevive el más fuerte, ¿verdad? Siempre nos han dicho esto. Y como todos queremos sobrevivir, nos las pasamos luchando contra todos y contra todo, en una batalla tras otra, y así siempre, constantemente, a la defensiva, luchando contra la vida, contra los problemas, contra los otros, contra las injusticias, contra lo que me hacen, contra lo que escucho, contra todo. Y se hace todo lo posible para no cuestionarse uno mismo, para no mirar hacia adentro y ver por qué y para qué me pasa esto o aquello. La clave creo que es cuestionarse, poder llegar a ver las creencias que hacen que yo vea el mundo de esta manera, eso que hace que yo me crea este falso concepto de identidad mío propio. Nos creemos que tenemos razón en lo que es nuestro concepto de la realidad y lo defendemos a muerte, porque el ser humano necesita tener la razón. El ser humano está creado mentalmente para tener la razón en todo, para ser el mejor, para sobresalir, para destacar, para esa ansia que tenemos todos, el competir contra el otro, el necesito ser alguien en esta vida, ¿no? Porque eso, el tener la razón y el luchar por lo que yo creo que tiene que ser así y tal, supone sentirse válido. Inconscientemente, estamos creados para eso, supone para sentirse válido. Porque si estoy equivocado, para el ego supone un desmoronamiento de la identidad. Pero eso es algo inconsciente. No nos damos cuenta de estos actos que tomamos todos. Es algo que llevamos cargando muchos años, muchas generaciones. Esto no es de ahora. Y el ser humano hemos hecho que haya pasado a ser una máquina programada para lo que tiene que hacer y no desde lo que ha venido a hacer en esta vida. Nos han adoctrinado para ser alguien en esta vida. Y cuanto más importante y más poder y más respetado y más dinero y más materialmente tengas y más sepas de la vida y más carreras y estudios tengas y más de todo, mejor.
Pero estamos tan arraigados a todo esto. Esto está tan bajo el sótano del inconsciente que hay que despertar. Hay que parar y decir, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Quién soy realmente? ¿Cuándo yo he decidido que mi vida sea esto? ¿Y qué estoy haciendo? Porque es el ser consciente que nos encontramos viviendo así en modo piloto automático, en modo estrés, en modo neurótico. Cuando despiertas conciencia, te das cuenta de que estamos en un cercado como de ovejas. Somos como un rebaño de ovejas, todas ahí metidas. Y nos creemos ovejas. Porque nadie va a venir y decirte, no, tú no eres una. Con los mismos patrones, con los mismos programas inculcados de la misma manera, donde solo va a variar la experiencia que cada uno tenga de su vida. Pero la base es la misma. Desde el primer plano no vemos los límites. La valla de ese cercado de ovejas no la vemos, porque vivimos en modo zoom, con vista de túnel, robóticos, así, estresados. Yo salgo a la calle y yo paro a mirar, paro a prestar conciencia, a observar. Y vivimos así. Vivimos así. Pero si pausas un segundo y empiezas a alejar esta imagen, empiezas a salir del modo túnel, del modo zoom, del modo yo soy oveja, y te vuelves capaz de poner vista de pájaro y empiezas a alejar esa imagen, empezaríamos a ver la delimitación de ese cercado y veríamos la realidad de verdad. Mientras sigamos en ese rebaño de ignorancia, siendo uno más entre la muchedumbre y creyéndonos que estamos viviendo nuestra vida sin cuestionarla, sin escuchar todo el ruido que hay dentro, sin prestar atención a eso que yo sé en el fondo que hay dentro, pero que no me atrevo a mirar porque duele. Y me va bien ponerme una armadura, porque estoy harto de recibir arañazos en la herida que lleva abierta mucho tiempo y que espero que alguien me la cure, o al menos que no me hurguen en ella, porque a mí no me han enseñado a sanarme a mí mismo. Porque si yo voy con una herida abierta por el mundo, ¿cómo no me van a joder las cosas? ¿Cómo no me va a hacer daño? Si yo mismo estoy concediendo que se me infecte, que entre mierda ahí dentro, y culparé al otro por tocar esa herida. Y como al final ya me duele mucho, decido ponerme una gasa, una tirita, un parche, para que a partir de ahora ya no me puedan hacer daño. Y esas son las máscaras. Es el bloqueo de yo contra lo de fuera. Pero lo que nunca he sabido es que soy yo quien primero tengo que sanar esa herida, dejar que sane, que cierre, tratarla con cariño, porque es mía. Y a partir de ahí podré salir al mundo de manera distinta. Mientras no nos hagamos conscientes de todo lo que cargamos en nuestra mochila, siendo nosotros mismos los responsables de saber que al final es uno mismo quien carga con ella, seguiremos culpándonos los unos a los otros, juzgándonos, enfadándonos, criticándonos, viviendo en la rabia, en la injusticia, en la escasez. Siempre hay algo que comentar del otro. Y siempre hay un dolor cuando nos enteramos que comentan de nosotros. Siempre es lo mismo y no nos damos cuenta. El ser humano, estamos tan ciegos, tan dormidos. Y realmente es que no hemos venido aquí para eso. No hemos venido aquí para vivir este tipo de vida que creemos que es. No hemos venido para eso. Y somos esclavos de nuestro propio inconsciente y prisioneros de nuestras creencias, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tienen que ser los demás, de cómo tengo que ser yo. Nos hemos creado nuestras propias rejas. Nos hemos metido ahí dentro y esperamos a que nos saquen de allí. Preferimos quedarnos dentro
hasta que un milagro suceda y nos cambie la vida, que cambie lo de fuera. Hasta que no cambie eso, hasta que no consiga lo otro, hasta que tal, entonces no seré feliz. Siempre esperando, esperando y esperando, porque nos da pereza tratar de cambiar las cosas empezando desde dentro, desde nosotros mismos. Esperamos que la realidad que percibimos sea la que cambie. Que lo que no sabemos es que eso nunca va a pasar. Porque lo que determina la realidad que yo percibo empieza por cómo vivo y veo yo las cosas. Una creencia se vuelve pensamiento al final. Y voy a estar pensando en eso a través del filtro de creencias que yo tenga de las cosas. Y desde ese pensamiento voy a tener X emociones. Desde esas emociones van a venir mis actos. Y de mis actos van a determinar los resultados. Al final soy yo. Pero el resultado no me gusta y lo que hago es quejarme porque me ha sucedido esto, sin ser consciente de que el resultado al final mis actos han venido de mí. Entonces, todo lo que recibimos desde fuera siempre son proyecciones que vienen desde dentro. Cargamos una mochila muy grande de situaciones, de dolor, de experiencias. Mochilas que pesan y se siente ese peso, pero tiramos y tiramos y tiramos con ella. ¿En serio nos creemos que vamos a llegar muy lejos así? ¿De verdad creemos que la vida es eso? No tiene sentido. No tiene sentido que hayamos venido aquí a vivir con ya lo que supone el milagro de estar vivos. No tiene sentido que todo sea para sufrir y para esperar. Es como que nos han soltado en un juego, así. Estamos siendo títeres manejados por un titiritero y no somos conscientes de ello. Cuando tú te das cuenta de que no eres realmente el que te piensas que eres, sino que hay un trasfondo. La sociedad en sí te dice que llorar es malo, que sentir tristeza, cuanto antes te desprendas de ella, mejor, que no hay que recordar los momentos malos, que no hay que recordar los momentos que te hacen sufrir, las desgracias, las experiencias traumáticas, que hablar de las cosas malas, que no se tiene como algo malo, cuando en realidad no es así, no es así. ¿Cómo? Claro, la persona que tiene esta creencia lo que va a hacer es tener aquí un prohibido entrar, prohibido trabajar, prohibido mirar, prohibido. Y al final, la vida no es eso. La vida no es eso. También nos creemos, tenemos que aguantar, tirar con todo, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, como si ser valiente fuera cargar con dolor y venga. No, ser valiente es saber abrir ese dolor, ser valiente es saber romper con eso que duele y verlo de frente y aceptarlo y decir, wow, vale, ya no quiero que duelas, ahora yo voy a sanar eso y voy a decidir yo quién quiero ser, con lo que quiero cargar y ya. Al final, la vida no es más que eso. Si viniera un mago, pues un mago con una varita y nos prometiera que con hacer cling solucionaría todos nuestros problemas, quitaría todas las preocupaciones que llevamos, nos haría felices, no nos faltaría de nada, todos aceptaríamos, porque todos cargamos con cosas que no queremos ver, y si nos prometieran que de un clic se nos cambiaría, todos aceptaríamos, porque en el fondo todos queremos cambiar esas cosas. Pero lo que duele es hacerlo por nosotros mismos. El primer paso para ser libre es darse cuenta de que no lo eres, de que tu esencia no es eso que tratas de sostener día a día y permitirse uno mismo a cuestionarse a sí mismo, porque no hay peor esclavo que el que se cree libre sin haber pasado primero
en liberarse de verdad a él mismo de él mismo. Esto para mí es muy importante. No hay peor esclavo que el que se cree libre sin haber pasado primero en liberarse de verdad de él mismo a él mismo. De verdad. Abrir, tomar y despertar conciencia es algo necesario ya para la humanidad. Y cada vez hay más gente que lo hace. Y cada vez hay más gente que se empieza a dar cuenta. Y cada vez menos cuadran las cosas. Y más se busca y se cuestiona. Hay que cuestionarse a uno mismo, cuestionar la realidad. Cuando yo he decidido estar aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Y por qué me pasa esto? Y no somos felices. Y sí, no tiene nada que ver la vida en sí. Trae sus retos, pero para evolucionar, no para quedarnos ahí estancados y quejarnos y culpar y odiar y defendernos ante algo que es, al final, indefendible, porque el dolor no deja de estar aquí dentro. Por mucho que vomitemos el dolor fuera, no deja de ser una manera de intentar sacarlo, porque se necesita sacar. Lo que pasa que no nos han enseñado nunca a hacer eso. No hemos tenido educación emocional. No se nos ha enseñado a vivir desde y para nosotros mismos. Siempre hacia afuera. Y ese es el gran problema. No hemos venido a vivir lo que creemos que estamos viviendo. No somos lo que creemos que estamos siendo. Solo hace falta un momentito para parárselo a pensar. Solo hace falta un momentito para parar y en medio de una calle, por ejemplo, y pararse a pensar, a mirar. Vivimos desde modo reactivo. En mi pantalla de proyección del mundo, de las cosas, de la vida, pasan cosas y yo reacciono a ellas. Pero lo que no soy consciente es que yo proyecto esas cosas desde mi filtro, desde mi manera de ver esas cosas. Bueno, esto la verdad es que daría para muchísimo. Yo estaría aquí 3 horas hablando de esto, pero solamente, bueno, pues es una reflexión que siento necesario que todos empezáramos a hacerla un poquito, ¿no? Y sí puede parecer quizá una locura, bastante complicado, no sé, cada uno pues le puede parecer de una manera o de otra, pero sí que es verdad que esto no es de la noche al día, sino que esto es solamente querer abrir un poco la visión, querer cuestionarse un poquito, querer ir aunque sea un poquito más allá de las cosas, permitirse a uno mismo tener un abanico más amplio de posibilidades y empezar a buscar más la verdad de uno mismo. No la verdad que yo cuando me di cuenta y ya tenía uso de razón, esa era la verdad que yo ya llevaba conmigo, porque eso nunca fue tu verdad. Es más que respetable cada uno su opinión, cada uno tenemos y estamos en un momento de tránsito de nuestra vida distinto. Cada uno tenemos todo el derecho de decidir si queremos mirar más allá o no, si queremos cuestionarnos, si queremos ir hacia adentro, sí o no. Y al final es totalmente respetable. Es así. Esto es a modo de mi experiencia. Es a modo de, pues al que le pueda resonar, alentar, como apoyar a que se vayan más para allá, a que cada vez somos más los que nos damos cuenta de esto. Y apoyar a seguir, ¿no? Y nada, para terminar, pues si te ha podido gustar este vídeo, pues que le dieras al me gusta, que te suscribieras, que lo compartieras y hasta el próximo. Gracias.